Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy 5 de mayo, mes de las Madres. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles, donde hemos enfocado este mes la palabra en la iglesia hoy. Para esta ocasión, el tema es ambiente de gracia. Estaremos muy atentos a la palabra, confiando en la revelación del Espíritu Santo. El tema general que vamos a tener los miércoles de este mes de mayo es la iglesia hoy. Estamos enfrentando unos momentos muy especiales, inicialmente en el mundo y luego en nuestro país, pero más exactamente en nuestra ciudad, en Cali. Unos momentos apremiantes, unos momentos donde no necesariamente tenemos certeza de lo que está pasando con mucha exactitud. La iglesia debe tener una posición. Hoy, para esta noche, tenemos nuestro tema específico y es ambiente de gracia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por todas las cosas. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por permitir esta oportunidad, Señor, de reunirnos en tu nombre para exaltarte, para bendecirte y para recibir tu bendición. Abrimos nuestro corazón para ti, para recibir tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por esas delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aprovecho para recomendarles a todos ustedes que entren al canal que tenemos en YouTube, que vean las prédicas, que las compartan y que les marquen la manito allí me gusta. He explicado en otras ocasiones que no es como para unas palmaditas a los predicadores, sino que es una función técnica. Entre más me gusta tiene una prédica, más promocionada va a ser, va a llegar a más personas de una manera más ágil, más rápida. Así que les dejo esa inquietud por aquí. Vamos inicialmente esta noche a 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto es lo que nos dice la palabra, esta es la base de lo que vamos a charlar, particularmente esta noche. En esos momentos de tanta violencia, tanto vandalismo, tanta inseguridad, tanta muerte, como si fuera poca la muerte que ya teníamos por la pandemia, ahora nos estamos matando entre nosotros mismos, entre los colombianos. Es algo muy lamentable, muy triste. Algunos dicen que es la fuerza pública, otros dicen que son los manifestantes, otros dicen que son los vándalos que no tienen nada que ver con los manifestantes. Otros piensan que hay de todo y a veces la iglesia no sabe qué hacer. Vamos a empuñar armas, vamos a empuñar armas para atacar, vamos a empuñar armas para defendernos, vamos a salir a marchar pacíficamente, como han hecho otros, vamos a poner cosas en nuestro estado para invitar, para incitar a otros, vamos a rechazar la violencia que viene por parte de la fuerza pública, a rechazar la violencia que viene por los vándalos o por los manifestantes, o rechazar la violencia que venga donde venga. A veces como que ni sabemos qué hacer. Y si tomamos partido por un grupo, entonces a veces nos hacen quedar bien mal con las pruebas que envían. Otras veces recibimos una imagen, un audio, un video y se nos llena de ira, de indignación. Y al otro día o el mismo día más tarde nos damos cuenta que era falso. Entonces nuestras emociones son exaltadas muchas veces en vano y muchas veces eso se queda así.
el ánimo exaltado y es necesario tener una quietud, es necesario ir delante del Señor y sobre todo saber qué hacer. Porque una cosa que no puede hacer la iglesia es quedar indiferente. Nosotros como iglesia no podemos ser indiferentes ante la situación de opresión, ante la situación de violencia, de vandalismo, de inseguridad. No podemos ser indiferentes. Algo tenemos que hacer y no cualquier cosa. No es algo por cumplir, por quedar bien, sino que tenemos que hacer algo contundente. Entonces tenemos que ir delante del Señor para saber qué hacer. Nosotros tenemos que ir delante del Señor así tengamos un concepto de qué es bueno y qué es malo. De hecho, una dificultad que tiene el ser humano para buscar la voluntad de Dios es que ya sabemos, sin necesidad de contar con Dios, ya sabemos o ya tenemos una buena noción de qué es bueno y qué es malo. Entonces podemos rechazar lo malo y podemos recibir lo bueno. Podemos atacar lo malo y promocionar lo bueno, lo que es bueno según nuestro concepto. Y puede ser que ese concepto sea bien fundamentado y sea correcto. No necesariamente estoy hablando que nos equivoquemos. De hecho, en general acertamos. Acertamos en qué es malo y qué es bueno. Y como ya acertamos, entonces no sentimos necesidad de ir delante de Dios para preguntarle. Esa dificultad la tenemos los seres humanos desde que salimos de Edén, desde antes de salir, de hecho, porque al desobedecer y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, nuestros ojos fueron abiertos y ya podíamos conocer el bien y el mal. Entonces ahora que salimos del Edén, salimos con esa facultad, el Señor no nos quitó esa facultad. Tenemos la facultad de determinar por nuestra propia opinión, por nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios conceptos, qué es bueno y qué es malo. Y tenemos incluso la opción de escoger lo bueno o también tenemos la opción de escoger lo malo. Lo hacemos nosotros sin necesidad de contar con Dios. Eso lo podemos hacer. Incluso los creyentes, los hijos de Dios, en el pueblo de Dios podemos vivir así. Podemos acostumbrarnos a hacer las cosas de acuerdo a lo que nos parezca. No necesariamente tenemos que vivir dependiendo del Señor. Pero eso es lo que Dios quiere, que dependamos de Él. ¿Podemos vivir sin Él? Sí. Pero eso es una vida miserable. Sinceramente, una vida sin el Señor es miserable. Y peor aún si ya conocemos de Dios. Conociéndolo, sabiendo que Él es omnipresente, omnisciente, que Él es todopoderoso. Sabiendo eso, lo vamos a rechazar y vamos a tomar nuestras decisiones sin contar con Él. Realmente no tiene sentido. Entonces tenemos que ir delante del Señor. Ayer tuvimos un tiempo, anoche tuvimos un tiempo. De hecho, aprovecho para recordarles que todos los martes a las 9 nos estamos reuniendo para interceder, para orar por distintas cosas y en particular por lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Y antes de iniciar con las oraciones, lo primero que hicimos fue ir delante del Señor a aquietar nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, a ponernos en dependencia de Él, para que después de eso, de ahí en adelante sí podemos orar con libertad, para poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tuvimos un tiempo muy especial de intercesión. Le invito a toda la iglesia que participe todos los martes a las 9 de la noche. Al ir delante del Señor nos damos cuenta de muchas cosas. Una de ellas es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? En nuestro cuerpo. Mira que esto es carne, estamos en nuestro cuerpo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, estamos en la carne, pero no vivimos de acuerdo a lo que todo el mundo vive, todo el mundo humanamente. Nosotros somos humanos, estamos aquí en la tierra, pero no tenemos que vivir como todos los seres humanos. Ellos, los seres humanos en general, el mundo en general puede hacer y deshacer, pero entre nosotros no será así. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el verso que tenemos nosotros de bandera para este año 2021. El año para conocer y para meternos en la cultura del reino. El reino tiene una cultura. Tú eres del reino. Tú tienes que andar conforme a esa cultura. Y tienes que saber que el mundo puede hacer lo que sea, incluso cosas buenas o malas. Pero nosotros no tenemos que seguir la corriente del mundo porque sea bueno y menos porque sea malo. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios y hacerlo. Tenemos que caminar como hijos de Dios, pensar como hijos de Dios, sentir como hijos de Dios, hablar como hijos de Dios,
debemos actuar como hijos de Dios, tenemos que tener motivaciones de hijos de Dios porque somos eso, hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra milicia, nuestra militancia, nuestro ejercicio como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos o como soldados de Dios, si se quiere, por el término milicia, no tiene que ser como la de las demás personas. No debe ser así. Y hay una razón. El verso 4 la dice claramente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y de ahí en adelante siguen otros detalles de esas armas que no vamos a ahondar en esta noche, en esta ocasión no. Pero es importante tener en cuenta ese asunto del ambiente de gracia en la que nosotros estamos. Estamos en un ambiente de gracia. Y esas armas que no son carnales, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos unas armas que son poderosas en Dios. No podemos decir simplemente que esas armas son poderosas, porque inmediatamente pierden el poder. Son poderosas en Dios. Esas armas tienen sentido, todas esas armas tienen sentido, tienen poder si son en Dios. Como son armas poderosas en Dios, nosotros, si queremos usarlas, en nosotros los hijos de Dios, nosotros el pueblo de Dios, si pretendemos usar esas armas, lo primero que tenemos que hacer es estar en Dios. Si no estamos en Dios, esas armas no son funcionales, no son poderosas, no son útiles, no las vamos a poder usar. Hay muchas armas y seguramente en este mes de mayo, los miércoles en la noche, otros hermanos van a ahondar en algunas de esas armas. De pronto nos van a hablar de la oración, de pronto nos van a hablar de la guerra espiritual, o nos van a hablar del testimonio, de la palabra del testimonio, o nos van a hablar de la predicación, o de la intercesión, o de la declaración profética, o de la alabanza, o de la adoración, o del testimonio mismo que debemos dar. Hay muchas armas y vamos a ver de cuántas armas nos van a hablar los hermanos, van a traer una palabra de parte de Dios para nosotros, para enriquecernos, para enseñarnos o recordarnos cómo es que vamos a usar esas armas. Pero cualquiera de ellas tiene poder si y solo si tú y yo estamos en Dios. Si no estamos en Dios, entonces estamos jugando a la iglesia, estamos jugando a la milicia, pero no estamos haciendo nada serio realmente. La esencia de estas armas, la funcionalidad, el poder de estas armas, la efectividad de estas armas depende que nosotros estemos en Dios. Por eso es que la iglesia, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que conocer un ambiente de gracia. Si no estamos en un ambiente de gracia, todo se vuelve una desgracia, literalmente. Tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu relación con otras personas, tu noviazgo, tu carrera, tu trabajo, tus sueños, tus planes, todo se vuelve una desgracia si no estás viviendo en un ambiente de gracia. Ahora quiero que me acompañe por favor allí en su Biblia a 2 Timoteo capítulo 2 verso 1. 2 Timoteo 2 verso 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es el versículo. Es muy especial como lo dice Pablo. Le habla a Timoteo, lo llama así cariñosamente y además porque es su hijo espiritual. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Un creyente puede vivir en la gracia o puede vivir fuera de la gracia. Eso es una facultad que tenemos porque el Señor nos da una libertad de cómo vamos a vivir. ¿Cómo vas a vivir el día jueves? Mañana jueves, ¿cómo vas a vivir? Lo puedes vivir en un ambiente de gracia o te puedes salir de ese ambiente y vivir tu propia vida. ¿Qué es vivir en un ambiente de gracia? Es vivir dependiendo completamente de Dios. ¿Qué es vivir en un ambiente fuera de gracia? Es vivir de acuerdo a ti. Es depender de ti, de tus decisiones, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus capacidades, de tu fuerza propia.
El reflejo de nosotros como seres humanos es nosotros decidir de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que sentimos. Voy a hacer esto porque me da la gana, perdone la expresión, pero a veces somos así. Voy a hacer eso porque me parece correcto. Hermanos, ustedes se quedarán asombrados de cuántas personas hacen las cosas porque les parecen correctas. Y alguno dirá, ¿cómo así? Pues claro, si es correcto hay que hacerlo. Ese es el problema, ese es nuestro problema. El problema es que nosotros hace años, Adán y Eva, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de ahí en adelante nosotros tenemos la tendencia de hacer las cosas porque nos parecen correctas. Tú y yo, que somos hijos de Dios, no debemos vivir así. Debemos vivir en un ambiente de gracia. No debemos hacer las cosas porque nos parecen correctas, mucho menos si nos parecen incorrectas. Entonces, ¿cómo es que debemos vivir? Debemos vivir de acuerdo a lo que Dios nos diga que hagamos. Miren, en esta época, si resulta un Moisés con una vara y tiene que abrir el mar rojo y el Señor le dice, extienda su vara, nosotros nos hemos vuelto tan racionales que vamos a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Eso tiene que ser una voz del diablo. ¿Cómo así que extendiendo una vara voy a abrir el mar? Muchas personas piensan que si oran no van a hacer nada. Así de sencillo. Muchas personas piensan que el ayuno es una perdedera de tiempo. Muchas personas piensan que adorar es perdedera de tiempo. Inclusive he escuchado pastores, he leído pastores que dicen, es necesario orar, pero a esa oración hay que ponerle acción. Como si la oración misma no fuera una acción. Como si la oración misma fuera como el preámbulo para actuar. Entonces yo me imagino que es el preámbulo para hacer su propia voluntad. No, hermanos, la oración no es simplemente un preámbulo para la acción. La oración es en sí misma una acción. De hecho, la oración es la obra más importante en el propósito de Dios. Nosotros no debemos hacer nada, absolutamente nada, si no pasamos por el consejo de Dios, si no pasamos delante de la presencia del Señor y le preguntamos qué debemos hacer. Si no oramos, no debemos hacer absolutamente nada. Y muchas veces va a bastar con orar. Otras veces vamos a tener que ayunar también, o adorar. Orar, ayunar, y de pronto vamos a tener que salir a la calle. De pronto vamos a tener que orar en la calle. De pronto vamos a tener que reprender al diablo. Pero que lo primero que hacemos es salir a la calle. O sea, no lo veo acá. Pues que los demás hacen y que es justo. Sí, volvemos al mismo punto. Hermanos, por eso el tema es ambiente de gracia. Tú y yo debemos movernos en un ambiente de gracia. Nuestro reflejo es hacer rápidamente las cosas dependiendo de nosotros. Nosotros tenemos un reflejo que nos saca del ambiente de gracia, nos saca de la dependencia de Dios y empezamos a actuar por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia decisión. A veces Dios nos quiere atajar, nos pone estorbo y nosotros rompemos el estorbo con tal de salirnos con la nuestra. Pensamos que vamos a tener éxito sin el Señor, pero quiero decirles que sin el Señor no vamos a poder realmente hacer nada. Lo que hacemos es enredarnos. Nos enredamos sin el Señor. Él sabe, confiemos en Él. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuestro reflejo es no hacer las cosas en la gracia, sino hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pues hermanos, tenemos que esforzarnos. Cada vez que tengamos las ganas de salir corriendo a hacer algo, espérese, esfuércese, pare un momentico, téngase allí, esfuércese en hacer lo que Dios quiere. En otras palabras, esfuércese por no esforzarse. Esfuércese por no usar su fuerza. Contrólese, controlemos el impulso de hablar, controlemos el impulso de actuar, controlemos el impulso de salir corriendo a hacer las cosas. Controlemos el impulso de nosotros decidir, controlemos ese impulso de nosotros hacer y dejemos que sea Dios en nosotros el que habla, Dios en nosotros el que actúa, que sea Dios en nosotros el que hace las cosas que son agradables delante de Él por medio del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol le dice aquí a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús vive en nosotros. Esforzarnos en la gracia es dejar que ese Cristo que vive en nosotros sea el que hace las cosas, el que reacciona.
el que toma decisión, el que hace y no nosotros. Eso es vivir en la gracia. Eso es permitir que esa gracia sea la que toma control. Eso es lo que nos permite a nosotros vivir en un ambiente de gracia. Le invito a que vayamos a Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esos dos versículos nos dicen muchas cosas, pero quiero enfatizar solo unas para acoplarnos, para aprovechar lo que nos dice en cuanto al ambiente de gracia. Mira que dice: justificados pues por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos reconciliamos con el Padre Celestial, ya no somos enemigos, sino amigos de Dios. Hemos sido justificados, ¿cierto? Tenemos paz para con Dios. Pero también dice el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por el medio del Señor Jesucristo nos reconciliamos con Dios, pero también por medio del Señor Jesucristo tenemos entrada a esta gracia, dice el apóstol Pablo en el verso 2. ¿Qué es eso de esta gracia? Es literalmente un ambiente de gracia. Es como si tú entraras en una piscina y en vez de agua hay gracia. Hay un ambiente de gracia. Tú entras a un salón y en vez de la atmósfera, en vez del aire que respiras, respirarás gracia. Es literalmente así. Es un ambiente, es un hábitat. Es un sistema que te rodea. ¿Cómo se llama ese sistema? Gracia. ¿En qué consiste? En que tú dejas que el Señor sea el que actúe. El Señor toma el control de todas las cosas. Todo empieza cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador. Versículo número 1. Pero no queda todo allí. Versículo número 2. Has entrado a un ambiente de gracia. Y en ese ambiente de gracia ya no te va a servir andar por vista. Ya vas a tener que andar por fe. Así que tú puedes ver que pasa cosa aquí, cosa a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Es un caos. Tú puedes ver esas cosas. Y no solamente verlas, digo yo, sentirlas, olerlas, oírlas, usar tus sentidos. Tu cuerpo, tu alma te avisa que suceden cosas. Pero tu alma y tu cuerpo no pueden gobernarte. Porque ya no funciona así en este ambiente de gracia. ¿Qué es lo que sí funciona? La fe. Dice el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por la fe entramos y por la fe nos seguimos moviendo en ese ambiente de gracia. Ahí en ese ambiente de gracia, todo, absolutamente todo lo podemos hacer por fe. Si no creemos, entonces no nos va a funcionar. Si oras por un enfermo sin creer que el Señor lo va a sanar, no se va a sanar. Si oras porque suceda una cosa y simplemente lo haces como por salir del momento, pero no crees, no tienes fe, pues no funciona. En el ambiente de gracia funciona la fe. Ayer nos reunimos a orar con fe y hoy tenemos que orar con fe y mañana tenemos que orar con fe. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con fe. Tu estudio, tu desenvolvimiento en la casa, tu relación con tu familia, todo tiene que ser en un ambiente de gracia, dependiendo de la vida de Dios que ya está en ti, de la vida del Señor Jesús que está en ti. De eso tenemos que depender y eso lo podemos hacer por fe. Si no tenemos fe, pues ¿cómo vamos a confiar en las armas que son poderosas en Dios? No vamos a confiar, vamos a pensar que no sirven. Y oramos y la cosa se pone peor. Ahí sí que es lo que decimos, eso no funciona. Vamos a tener que coger un palo y salir a darle a esta gente. A veces nos dan ganas. O sea, vemos a nuestros amigos en peligro. Hoy mi hermanito Ariel estuvo en peligro, por ejemplo. Y la familia, y los vecinos, y gente que tiene que... Gente honesta que está trabajando y están en peligro. Los han matado, les han asesinado. Los han ultrajado, los han robado. En estos días, Sara y yo escuchamos el testimonio de un jovencito que casi con lágrimas contenidas en sus ojos decía que
les robaron todas las cosas que tenían en la fábrica y entonces dejaron a 500 familias en la deriva porque ese era el sustento. Da rabia eso, pero la rabia no nos puede manejar. Da rabia ver esos gobiernos corruptos. ¿Cómo no da rabia? Uno no sabe cuál es el mejor, o mejor dicho, no sabe cuál es el peor. Sinceramente, de los gobiernos que hemos tenido. Y de pronto el que nos parece malo es porque no nos damos cuenta, después que nos damos cuenta de lo malo que era. Entonces da rabia ese tipo de cosas, la opresión, da rabia, la injusticia, da rabia, pero es que la rabia no es la que nos tiene que manejar. Ni lo que sentimos, ni lo que pensamos, sino que tenemos que depender de Dios. Tenemos unas armas que son poderosas en Dios. En este ambiente de gracia tenemos unas armas. Esas son las que tenemos que usar. Fuera de ese ambiente de gracia tenemos un poco de armas que nos ofrece el mundo. Nos ofrece el mundo, nos ofrece Satanás. Pero esas no son las armas para ti. ¿Por qué? Porque es que tú ya no eres del mundo. O sí, si eres del mundo, estás haciendo bien. Usa las armas del mundo, es normal. Pero nosotros tenemos unas armas. Es que no nos confundamos. Pero es que vivimos en la carne, es que sentimos, claro. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo. Hermanos, en ese ambiente de gracia no solamente es para usar armas, es para todo. Es incluso muchas veces para relajarse y disfrutarlo. Es para descansar. Tenemos un ambiente de gracia para todo, para vivir, para nuestra vida. Desde que conocemos al Señor en adelante, entramos en un ambiente de gracia y allí nos tenemos que mover. Vamos finalmente a Hebreos capítulo 12. Por favor, acompáñeme. Hebreos capítulo 12, verso 15 al 16. Dice Hebreos 12, 15 al 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mira cómo esos dos versos, 15 y 16, tienen una relación tan estrecha. Lo que quiero destacar en el versículo número 15 es que hay cosas que nos pueden estorbar la gracia de Dios. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el verso 15 lo muestra. Brotando alguna raíz de amargura. La raíz de amargura estorba la gracia de Dios. Hay muchas personas, hay muchos hermanos en la fe, creyentes genuinos, verdaderos, no es que sean falsos, que no están disfrutando la gracia de Dios. Y si ahondamos en cuál es la razón, cuál es la causa, la mayoría de las veces, eso no te lo digo por especulación, lo digo ya por ejercicio, después de que nos ha tocado ayudarnos entre nosotros. No estoy diciendo que la ayuda viene de aquí hacia allá, mía hacia los demás, no, viene del cielo para todos nosotros. Y entonces en este ejercicio, trabajando con las personas, en cuanto a las cosas del reino del Señor, del poder de Dios, de nuestra problemática diaria, no solamente personal, sino familiar, social, nosotros hemos tenido que enfrentar muchas cosas y todo tiene que ver con la gracia de Dios. Y hemos encontrado muchas veces que la persona no se mueve en la gracia, no deja que Dios haga las cosas, sino que sale corriendo esa persona solita. Es decir, no vive en un ambiente de gracia. Aunque la gracia está disponible, no la usa. Hay algo que le estorba. Y hemos encontrado que en la mayoría de los casos se trata de una raíz de amargura. Un resentimiento, una pelea que tuvo con alguien hace tiempo y quedó el resentimiento, quedó la amargura allí. A veces ni siquiera fue una pelea, sino fue un chisme. Alguien le dijo un chisme y ya se cargó con la otra persona y le brotó una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura estorba la gracia. Y si estorba la gracia, pues literalmente su vida de ahí en adelante va a ser una desgracia. Si no hay gracia, hay desgracia, sin duda. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Ahora,
El verso 16 nos pone el ejemplo de Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Alguna vez nos tenemos que devolver a Hebreos, como lo hicimos años atrás, para ver en detalle lo que nos habla acerca del reino, este libro de Hebreos. Y quiero decirles que esta primogenitura se trata precisamente del reino que el Señor nos concede, pero que se va a manifestar plenamente en la próxima dispensación, en el milenio. Tú y yo estamos llamados a reinar en el milenio, pero hay algo que nos estorba la gracia de Dios ahorita, que es la amargura, o cualquier cosa que nos estorbe. Tenemos que presentarla delante de Dios y ser libres, ser sanos de eso, para poder disfrutar la gracia de Dios. Si no disfrutamos la gracia de Dios ahorita, si no vivimos en esta dispensación, en un ambiente de gracia, entonces en el reino, en la próxima dispensación, en el milenio, no vamos a poder participar, no vamos a poder reinar. Quiero decirlo nuevamente, si en esta dispensación actual no nos movemos, no vivimos en un ambiente de gracia, en la próxima dispensación, que es el milenio, no vamos a reinar. En el versículo 25 al 29, usted les ruego por favor que vea más despacio este capítulo 12, lo hace en oración por favor. Hebreos 12, 25 al 29 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, se está refiriendo a Moisés en el Sinaí, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, hablando del Señor Jesús. Verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hermanos, nosotros ahorita estamos viendo cómo la tierra es conmovida. Y aquí en nuestra linda ciudad de Cali estamos viendo cómo es todo conmovido. Todo conmovido. Pero solamente la tierra. Viene un momento, eso lo vamos a ver más adelante, no solamente que lo vamos a estudiar, sino que vamos a darnos cuenta que así va a ser. El Señor no solamente va a permitir la conmoción, o no solamente va a conmover la tierra, sino también, como dice aquí, el verso 26, también el cielo. Verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Se va a remover todo lo que se pueda mover, no solamente de la tierra, sino del cielo. ¿Y qué va a quedar? Lo que no se puede mover, lo inconmovible. Y mira como dice el verso siguiente, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Queridos hermanos, el reino que nosotros estamos recibiendo es un reino inconmovible. Se mueve la tierra, se moverá el cielo, se moverá todo, pero este reino no se mueve. Es un reino estable, firme, fuerte, inconmovible. Eso es lo que tú y yo estamos recibiendo. Entonces, mira esta óptica que nos enseña la palabra acá. Tú no estás para salir corriendo cuando se conmueve la tierra. Tú no estás para salir corriendo cuando se conmueve ni siquiera el cielo. Que se conmueva la tierra y el cielo a la vez. Tú no tienes por qué salir a correr, a participar de esa conmoción. Porque lo tuyo no es ni la tierra ni el cielo, sino que lo tuyo es el reino de los cielos. Un reino inconmovible. Eso es lo que te tiene que mover a ti, lo que me tiene que mover a mí. No es el amor que le tengamos a Duque, al presidente Duque. Tampoco es el odio que le podamos tener. Ahora, si somos creyentes, más nos vale amarlo, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros, que lo amemos, y no solamente a Él, sino a sus opositores, a todos. Anoche en nuestro tiempo de intercesión tuvimos un tiempo para que el Señor sanara nuestro corazón, y como parte de eso el Señor nos guió a declarar nuestro amor por todo tipo de personas. Es que es así. Si no tenemos ese amor, si tenemos una amargura allí, eso va a estorbar la gracia. Nosotros no estamos para que nos estorbe la gracia con esas cosas. Nosotros estamos para hacer la voluntad del Señor, para servirle con temor y reverencia, porque el reino que hemos recibido es un reino inconmovible.
La tierra se moverá, el cielo se moverá, pero este reino no. Nosotros somos llamados a algo más alto que a las cosas terrenales. El llamado de nosotros es más alto que eso. Estamos llamados a servir en el reino de los cielos. Por eso tenemos que movernos desde ya en este ambiente de gracia que el Señor nos ha dejado. Queridos hermanos, yo les invito esta noche a que tengamos en cuenta esta palabra, ambiente de gracia. Yo no sé qué tanto te identifiques tú con esta palabra, pero yo veo esto en la Biblia, yo veo esto en la voluntad del Señor. Te invitaría a que en el estado de tu WhatsApp colocaras esa frase, ambiente de gracia, y un corazoncito o un versículo, no sé, pero que nos identifiquemos con ambiente de gracia, no solamente para nosotros movernos en ese ambiente, sino para animarnos entre nosotros a movernos en un ambiente de gracia. Somos susceptibles de equivocarnos, somos susceptibles de salirnos de ese ambiente de gracia, y es donde vienen los problemas. Pero en ese ambiente de gracia nosotros estamos seguros, estamos protegidos, queridos hermanos. Quiero invitarte para que esta noche oremos, presentando nuestro corazón, todo nuestro ser delante del Señor. Que le digamos que tome el control, que no nos queremos mover, que no nos queremos salir de ese ambiente de gracia. Que así la situación de nuestro país, de nuestro departamento, de nuestra ciudad esté tan crítica, no vamos a salir corriendo perturbados, sino que vamos a salir corriendo, pero a su presencia, a encontrar paz en Él, reposo en Él, a que nuestra alma se aquiete, se acalle, se enganche en su presencia, para no ser como barquitos a la deriva, sino anclados en el Señor. De ahí en adelante conocer su voluntad y por fe, por esa confianza que tenemos en Él, servirle en este reino del que nos ha hecho partícipes. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tu plan, por tu propósito, por tus diseños y por las cosas que dispensas para nosotros. Gracias por las armas que nos has dado. Gracias porque son poderosas en Dios. Por eso queremos estar en ti. Queremos ser uno contigo. Queremos estar unidos a ti, Señor. Todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a actuar por nuestra propia fuerza, renunciamos a actuar movido por nuestras emociones, renunciamos a movernos de acuerdo a nuestros pensamientos. Solamente queremos movernos de acuerdo a tu voluntad, por discernimiento, por la guía de tu Espíritu Santo. Guíanos por tu Espíritu, guíanos, Señor. Guíanos por el camino, alúmbranos, muéstranos, revélanos y danos la fortaleza, Señor, para obedecerte con valor. Líbranos, Señor, de hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacerla a la tuya. Queremos hacer tu voluntad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en medio nuestro como es hecha en el cielo. Hágase tu voluntad en nuestra Cali, en nuestro valle, en nuestra Colombia, como es hecha en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y te decimos, cuenta con nosotros, cuenta conmigo para conocer tu voluntad, para hacer tu voluntad, para movernos en este ambiente de gracia. Cuenta con tus hijos, cuenta con tu iglesia, Señor. Para eso estamos acá, para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a no salirnos de ese ambiente de gracia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, y aprovechamos este tiempo de comunión que tenemos esta noche para presentar delante de ti nuestra ciudad. Presentamos a Santiago de Cali delante de ti. Pedimos tu bendición, Señor, para esta ciudad. Oramos que envíes tus ángeles guerreros a esta ciudad, que rodeen esta ciudad, que desplacen, que hagan retroceder las tinieblas, que los demonios que han sido enviados para la destrucción sean repelidos ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendemos toda fuerza demoníaca enviada a la ciudad de Cali. Reprendemos todo espíritu de violencia, todo vandalismo, todo homicidio es reprendido en el nombre de Jesús. Declaramos la gloria de Dios sobre esta ciudad. Declaramos la gloria de Dios sobre esta nación en el nombre de Jesús. Oramos por la protección de Dios para los hogares, para cada casa, particularmente para el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús.
la protección del Señor para todas las casas. Ese es nuestro clamor en este momento. Una noche donde podamos estar tranquilos, Señor. Esta noche llenos de ti, rodeados de ti, metidos en tu presencia. Tú eres nuestro escondite, tú eres la roca de nuestra salvación, tú eres nuestro más alto refugio, nuestro más alto escondite, Señor. En ti estamos seguros. Ayúdanos, Señor, tu paz, Señor. Yo desato la paz de Dios en cada corazón. Y no solamente la paz, la alegría. Queremos volver a reír, queremos distensionarnos, queremos disfrutar, Señor, en este ambiente de gracia. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles, hermanos.